La noche del 14 de noviembre de 1926, los gendarmes de Zacatecas fueron llamados a una casona colonial en el corazón de la ciudad. Lo que encontraron allí trascendería décadas, convirtiéndose en una de las historias más perturbadoras de la historia criminal mexicana. Una viuda, Juana Martínez, había mantenido el cadáver embalsamado de su esposo, Héctor Sáenz, sentado a la mesa del comedor durante 3 meses. 3 meses. No era un secreto guardado en el sótano o escondido en una habitación cerrada. Era exhibido, presentado, como si formara parte del mobiliario de la casa. Juana preparaba la comida cada mañana y colocaba un plato frente a él. Algunos vecinos juraban haberla visto conversando con el cuerpo momificado, contándole sobre las compras del mercado, sobre los chismes del barrio, sobre sus sueños. Lo que comenzó como una obsesión por preservar al hombre que amaba, se convirtió en algo más oscuro, más enfermizo, revelando verdades que ni la propia Juana entendía completamente. Antes de que continúes, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes un comentario desde dónde estás viendo esta historia. Queremos saber de qué parte del mundo nos ves. Ahora, volvamos a Zacatecas, a esa mansión donde todo comenzó a desmoronarse. El origen de esta locura no fue repentino. Comenzó el 11 de agosto de 1926, cuando Héctor Sáenz, un comerciante de telas de 62 años, sintió un dolor agudo en el pecho mientras dormía. Juana, su esposa de 39 años, lo sacudió durante la madrugada. Héctor no respondió. Su cuerpo ya estaba frío. El médico más cercano vivía a 15 minutos a caballo, pero Juana ni siquiera salió corriendo para buscarlo. Se quedó en la cama, abrazando el cadáver de su esposo durante horas, negándose a aceptar lo que sus manos le decían. Cuando finalmente permitió que los criados llamaran al médico, ya era mediodía. El doctor Ernesto Vega llegó a la casa sin prisa, pues sabía que no había nada que hacer. Confirmó lo que ya era evidente. Héctor Sáenz había muerto de un infarto masivo horas antes. Sugirió que lo llevaran al cementerio municipal, que los preparativos funerarios comenzaran de inmediato. Pero Juana se negó. Sus ojos enrojecidos miraban al doctor con una fiereza que lo hizo retroceder. «Mi esposo se quedará aquí», dijo con una voz que no parecía suya. «Aquí, en esta casa, donde pertenece». El doctor Vega intentó razonar con ella. Le explicó que el cuerpo comenzaría a descomponerse, que el calor de Zacatecas a finales de agosto aceleraría el proceso, que sería insalubre, peligroso incluso. Juana escuchó todo sin pestañear. Luego, con una calma inquietante, preguntó si conocía a alguien que pudiera embalsamar a su esposo. El doctor Vega no era corruptor de cadáveres ni científico. Era un médico rural que sabía poco de preservación de cuerpos. Pero en Zacatecas había un nombre que circulaba en los círculos oscuros de la ciudad: Herminio Flores, un taxidermista que trabajaba en el sótano de un taller de carpintería. Flores era un hombre raro, obsesionado con la preservación de los seres vivos después de la muerte. Trabajaba principalmente con animales, pero se decía que tenía los conocimientos y los recursos para trabajar también con humanos. El doctor Vega no debería haber dado ese nombre. Después, cuando todo salió a la luz, se culparía a sí mismo 1000 veces. Pero en ese momento, viendo la mirada de Juana, sintió que negarle ese favor era negarle algo fundamental a una mujer que acababa de perder su razón de ser. Así que le dio el nombre y la dirección. Herminio Flores llegó a la casa de los Sáenz 2 días después de la muerte de Héctor. Era un hombre delgado, con los dedos manchados de formaldehído y los ojos de alguien que había visto demasiados cuerpos sin vida. No hizo preguntas. Aceptó el trabajo sin vacilar, probablemente porque en aquella época, después de la Revolución,
Zacatecas estaba lleno de irregularidades y pocos se atrevían a juzgar los rituales privados de las personas. Durante 3 semanas, Herminio trabajó en la habitación principal de la casona. Juana no permitía que nadie entrara. Los criados podían escuchar los sonidos, el borboteo de los líquidos, el rasguño de herramientas, susurros que podían ser de Flores o de Juana. Nadie sabía con certeza. La casa entera, que antes había sido un lugar de risas y reuniones, se convirtió en algo sepulcral. El aire mismo parecía haberse vuelto pesado, denso, cargado de secretos. Cuando Herminio finalmente salió de la habitación, presentaba un cuerpo que ya no parecía estar muerto, o al menos no del todo. Héctor Sáenz, embalsamado, parecía solo estar durmiendo. Su piel tenía un brillo artificial, casi ceroso. Sus ojos estaban cerrados, sus manos descansaban sobre su pecho. Vestían un traje de los que en vida le gustaba usar, oscuro, impecable, el uniforme de un hombre que se preocupaba por su apariencia incluso en los detalles más mínimos. Herminio colocó el cuerpo en la silla principal del comedor. Fue idea de Juana, según sus confesiones posteriores. Ella quería que Héctor estuviera donde siempre había estado durante las cenas, en la cabecera de la mesa, presidiendo la casa como lo había hecho en vida. Flores cobró una cantidad considerable de dinero, dinero que Juana pagó sin discutir. Luego se fue, probablemente contando sus ahorros y preguntándose si algún día tendría que responder por lo que había hecho. Los 3 meses que siguieron fueron un descenso gradual a la demencia, aunque los vecinos no lo supieron en ese momento. Solo Juana y los criados fueron testigos de lo que ocurrió en esa casona, y los criados, asustados, leales o tal vez cómplices, guardaron el secreto. Cada mañana, Juana se despertaba y se preparaba como lo hacía cuando Héctor vivía. Se ponía su mejor vestido, se peinaba con cuidado, se maquillaba ligeramente. Bajaba a la cocina y preparaba el desayuno. Huevos rancheros, pan dulce, café con leche. Colocaba todo en la mesa, en los 2 platos que siempre había usado, uno para ella, uno para Héctor. Se sentaba a su lado y comía mientras le hablaba sobre los planes del día. «Necesitamos comprar telas nuevas para la recámara», le decía, como si él fuera a responder. «Me encontré con la señora Rodríguez en el mercado. Su hija se casa en diciembre. Dice que si tienes tiempo, podrías ayudarle a buscar los materiales adecuados». El cuerpo embalsamado de Héctor permanecía inmóvil, sus ojos cerrados, una sonrisa fija en sus labios que era solo el resultado del trabajo de Herminio Flores. Pero para Juana, esa inmovilidad no era muerte, era paz. Era la paz de un hombre que finalmente había encontrado el descanso que merecía. La comida del mediodía era más formal. Juana se cambiaba de ropa, se ponía joyas. Preparaba los platillos más elaborados, mole negro, pollo en salsa roja, tamales. Invitaba ocasionalmente a amigas cercanas, aunque pocas aceptaban. Las que lo hicieron reportaban posteriormente que la conversación era extraña. Juana hablaba de Héctor en presente como si acabara de verlo, como si estuviera en la otra habitación y no sentado, momificado, a la mesa del comedor. «Héctor dice que es un excelente año para las cosechas», comentaba mientras pasaba el pan. «Ha visto que las lluvias han sido generosas. Predice que habrá abundancia en la región». Sus amigas intercambiaban miradas incómodas. No sabían qué decir, confrontar a Juana, advertirle sobre su conducta, llamar a las autoridades. Nadie se atrevía. Esta era una mujer que había perdido al hombre de su vida. Que se permitiera este ritual de negación parecía, de alguna manera, humanitario. Además, la muerte no era nueva en México. Después de la Revolución, la muerte estaba en todas partes. Cadáveres sin enterrar, tumbas sin nombre. ¿Qué diferencia había entre eso y una viuda que guardaba a su esposo en la mesa del comedor? Juana llevaba un registro.
Lo descubrieron años después, un diario donde anotaba cada día, cada conversación que imaginaba tener con Héctor. Las páginas estaban llenas de una letra menuda, obsesiva. Describía sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Y en cada entrada, sin excepción, escribía lo mismo: Héctor está mejor hoy, su paz es profunda, debo proteger su descanso. Pero algo más oscuro se filtraba entre las líneas. Resentimiento, rabia. Juana escribía sobre las veces que Héctor había faltado a la casa, sobre los negocios que lo llevaban fuera por noches enteras, sobre los silencios que caracterizaban su matrimonio. Ahora está aquí siempre, escribió una noche. Ahora no puede abandonarme. Ahora es mío completamente. Los criados, testimoniados después por la policía, confirmaron que la conducta de Juana se había vuelto cada vez más errática. A veces la encontraban gritándole al cadáver, acusándolo de cosas. «Sabes lo que hiciste, sé que salías con esa mujer». Luego, momentos después, la encontraban acariciando la mano embalsamada de Héctor, pidiéndole perdón, prometiendo amarlo mejor. La comida a veces se echaba a perder porque Juana se olvidaba de comerla. Se quedaba sentada mirando a su esposo, hablándole sobre el futuro, planes que ambos harían juntos, viajes que tomarían, nietos que tendrían, aunque era evidente que eso era imposible. La fantasía de Juana era total, completa, inquebrantable. Los criados querían marcharse. La casa se sentía como una tumba. El olor del formaldehído se había infiltrado en cada rincón. Impregnaba la ropa, los muebles. Por la noche, cuando Juana finalmente se retiraba a su habitación, algunos de ellos se atrevían a mirar al cuerpo embalsamado, preguntándose si alguna vez parpadearía, si algo en esa cosa, que había sido un hombre, se movería en la oscuridad. Fue una de las criadas, una muchacha llamada Rosario, quien finalmente rompió el silencio. Su hermano trabajaba con la gendarmería local. En la noche del 10 de noviembre, Rosario lo encontró en un cantina y le contó todo. Le describió la casa, el cuerpo, el comportamiento cada vez más desquiciado de Juana. Le dijo que tenía miedo, que sentía que algo en esa casona se estaba pudriendo desde adentro. Algo más allá del formaldehído y la muerte preservada. El hermano de Rosario informó a sus superiores. Al principio, nadie quiso creerle. Era una acusación demasiado extraña, demasiado teatral. Pero los superiores decidieron investigar. Al anochecer del 14 de noviembre, una patrulla de gendarmes se presentó en la casona de los Sáenz con una orden de inspección. Juana abrió la puerta sin sorpresa. Era como si los estuviera esperando. Los gendarmes entraron y fueron directamente al comedor. Lo primero que los golpeó fue el olor, una mezcla de formaldehído, polvo y algo más indefinible que parecía ser la esencia misma de la muerte prolongada. Luego vieron a Héctor Sáenz, sentado en la silla principal, todavía con su traje oscuro, todavía con esa expresión de paz eterna. El jefe de los gendarmes, un hombre llamado Capitán Rodríguez, era un veterano de la Revolución. Había visto cosas que la mayoría de los mexicanos no podría imaginar. Pero incluso él sintió que algo helado trepaba por su espina dorsal cuando vio el cuerpo. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «3 meses», respondió Juana con una voz tranquila. «Desde agosto. Lo hice para que pudiera quedarse conmigo, para que nunca me dejara». Los gendarmes llevaron a Juana Martínez a la estación de policía. El cuerpo de Héctor Sáenz fue trasladado al cementerio municipal, donde finalmente fue enterrado. Los periódicos de Zacatecas comenzaron a reportar la historia. Al principio fue una pequeña nota, pero pronto otros diarios en el país la recogieron. Mujer mantiene cadáver de su esposo en la mesa del comedor durante 3 meses. Los titulares eran cada vez más sórdidos, más exagerados. Lo que sucedió después fue una investigación profunda en la vida de Juana Martínez,
una excavación en los secretos que había guardado durante décadas, y el descubrimiento de que la demencia que la había llevado a cometer ese acto no era tan súbita como había parecido. Era el resultado de años de silencio, de un matrimonio que nunca fue lo que parecía ser desde afuera. Juana había nacido en Aguascalientes en 1887, hija de un hacendado de mediana importancia. Su infancia había sido protegida, casi sofocante. Sus padres habían elegido a Héctor Sáenz como su esposo cuando ella tenía solo 18 años. Era una decisión práctica. Héctor era un comerciante exitoso, de buena familia, con prospects económicos sólidos. Juana no había sido consultada, simplemente informada. El matrimonio había comenzado con esperanza, al menos según sus primeros diarios que la policía encontró. Pero con el tiempo, la esperanza se transformó en decepción. Héctor era un hombre ausente. Los negocios lo mantenían fuera durante semanas. Cuando estaba en casa, era distante, ocupado, más interesado en sus libros de contabilidad que en la compañía de su esposa. Juana, atrapada en una casa grande con criados, pero sin verdadera compañía, desarrolló una obsesión por Héctor que crecía en inversa proporción a su presencia. Ella lo idealizaba en su ausencia, lo reinventaba. En sus fantasías privadas, Héctor era todo lo que no era en la realidad. Atento, romántico, profundamente enamorado de ella. Con el tiempo, estas fantasías se volvieron más reales que la realidad misma. Juana pasaba horas imaginando conversaciones con un Héctor que existía solo en su mente. Cuando Héctor finalmente murió, la muerte no disminuyó la fantasía, la intensificó. Un Héctor muerto pero presente era perfectamente maleable. No podía contradecirla, abandonarla, decepcionarla. Era exactamente lo que ella siempre había querido. Un Héctor que le pertenecía completamente. Durante el interrogatorio en la estación de policía, Juana fue tranquila, casi serena. Respondía a las preguntas del capitán Rodríguez sin vacilar, sin mostrar remordimiento. ¿No entiende que lo que hizo es ilegal?, le preguntó Rodríguez. Entienda usted que lo que hice fue amor, respondió Juana. El capitán Rodríguez no sabía qué hacer con eso. Era un crimen amar demasiado. ¿Era un crimen preservar a alguien que amabas? Las leyes eran claras sobre muchas cosas, pero esto era un territorio inexplorado. Nadie en México había hecho algo así antes, o al menos nadie lo había hecho tan abiertamente. Se llamó a especialistas. Médicos de la ciudad capital fueron enviados para evaluar el estado mental de Juana. Después de entrevistas exhaustivas, concluyeron que padecía de una forma de demencia causada por la depresión crónica y el aislamiento emocional. Pero no estaban completamente seguros. Su conducta era tan lúcida en algunos aspectos, tan obsesiva en otros, que desafiaba clasificación simple. El caso llegó a los tribunales. En un proceso que capturó la atención de toda la nación, Juana fue juzgada por violación de leyes de salud pública y por interferencia con los restos de un difunto. Fue un juicio controvertido. Mientras algunos clamaban por su encarcelamiento, otros argumentaban que una mujer que había perdido su sanidad de esa manera merecía compasión, no castigo. Los abogados defensores de Juana pintaron un cuadro de una mujer que había vivido una vida de privaciones emocionales. Una mujer cuyo matrimonio fue una cárcel dorada. Una mujer que cuando finalmente quedó sola, se aferró a la única cosa que creía que podía controlar. En las palabras de su abogado principal, Juana Martínez no cometió un crimen. Cometió un acto de desesperación. Un grito silencioso que nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde. La fiscalía contrarrestó con argumentos sobre la importancia de la ley, de la necesidad de mantener normas de decencia en la sociedad, sin importar cuán privadas fueran las circunstancias.
¿Dónde termina el duelo y dónde comienza la locura?, preguntó el fiscal. Si permitimos esto, ¿qué más permitiremos? El veredicto final fue una sentencia de 5 años en un asilo mental. Juana no fue encarcelada como criminal, sino confinada como enferma. Se la envió a una institución en Zacatecas, donde pasaría el resto de sus días entre otros pacientes mentales, bajo cuidado médico constante. Pero la historia no terminó ahí. En los años siguientes, Juana se convirtió en una figura legendaria en Zacatecas. Periodistas visitaban el asilo para entrevistarla. Escritores investigaban su caso. Pintores intentaban capturar la tristeza en sus ojos. Se escribieron poemas, historias, hasta canciones populares sobre la viuda que amaba demasiado. Juana concedía las entrevistas con la misma serenidad que había mostrado en el juicio. Se le preguntaba constantemente si se arrepentía. Su respuesta era siempre la misma. ¿Arrepentirme de qué? ¿De amar a mi esposo? ¿De querer que permaneciera conmigo un poco más? Con el tiempo, el caso de Juana se desvaneció de los titulares principales. Zacatecas se movió hacia otros escándalos, otros crímenes. La década de 1930 traería su propio horror, la lucha entre facciones políticas, la violencia que caracterizaría esos años turbulentos de la historia mexicana. Juana envejeció en el asilo. Los registros posteriores, parcialmente preservados en los archivos del Estado, sugieren que con el tiempo su obsesión por Héctor disminuyó, o tal vez simplemente aprendió a ocultarla mejor. Los médicos que la trataban notaban períodos de lucidez, momentos donde parecía entender plenamente lo que había hecho. Luego, volvía a los estados de ilusión. En 1942, 16 años después de su confinamiento, Juana murió en el asilo. No de una enfermedad dramática, sino simplemente de vejez. Su cuerpo fue cremado, según el protocolo del asilo para los pacientes que no tenían familia que reclamara sus restos. Las cenizas fueron dispersadas en un campo detrás de la institución, sin ceremonia ni lápida que marcara su lugar. Pero la historia de Juana Martínez no murió con ella. Persiste en los archivos judiciales de Zacatecas. Persiste en los recuerdos de las personas ancianas que todavía pueden contar la historia a sus nietos. Persiste en las paredes de la casona donde vivió, que finalmente fue convertida en una pensión de mala reputación y luego demolida completamente en los años 60. Lo que la historia de Juana nos dice es algo profundo sobre la naturaleza del duelo, del amor y de los límites entre la razón y la locura. En una sociedad donde a las mujeres se les enseñaba a ser pasivas, a obedecer, a aceptar su suerte sin cuestionamiento, Juana encontró una manera de afirmar el control, aunque fuera sobre un cadáver, aunque fuera insana. Algunos historiadores modernos han revisado el caso de Juana, sugiriendo que quizás no fue simplemente una mujer que enloqueció por el duelo. Tal vez fue una mujer que protestaba de la única manera que sabía contra una vida de privación emocional. Un acto de rebelión que fue etiquetado como locura porque no tenía precedentes, porque desafiaba las normas de una sociedad que no sabía cómo categorizar el sufrimiento femenino. Herminio Flores, el taxidermista que embalsamó el cuerpo de Héctor Sáenz, desapareció años después. Algunos dicen que se mudó a otra ciudad, incómodo por el papel que jugó en la historia. Otros sugieren que enfrentó sus propios demonios, sus propias obsesiones con la muerte y la preservación. Su destino final permanece desconocido, como tantas cosas en la historia de México que se pierden en el polvo del tiempo. La casona donde sucedió todo fue finalmente abandonada después de que nadie quisiera vivir en ella. Los vecinos juraban que estaba encantada, que por las noches podían escuchar voces, una mujer hablando, contando historias a alguien que no respondía. Las autoridades demolieron la casa en los años 60
y en su lugar se construyó un pequeño parque. Hoy en día nadie recuerda exactamente dónde estaba la casona. El parque se ve como cualquier otro parque mexicano: árboles, bancas, niños jugando. Pero los historiadores locales saben, los ancianos de Zacatecas saben. Y en las noches de finales de octubre, cuando la vela entre los mundos es más delgada, algunos todavía hablaban de ello en susurros. La historia de una mujer cuyo amor fue tan profundo, tan absoluto, que se rehusó a permitir que nada, ni siquiera la muerte, la separara de su esposo. La verdadera tragedia de Juana Martínez no fue lo que hizo con el cuerpo de Héctor. Fue que vivió en una época y un lugar donde una mujer como ella no tenía voz, donde sus necesidades emocionales eran ignoradas sistemáticamente, donde quedaba sola en una casa grande, esperando que un hombre que nunca fue del todo presente a su lado volviera. Y cuando finalmente él desapareció para siempre, ella hizo lo único que pudo, lo hizo suyo de la única manera que le quedaba. En 1926, la prensa sensacionalista llamó a Juana loca, pero quizás si hubiéramos escuchado con más cuidado, habría oído algo más. Un grito de una mujer que estaba siendo lentamente sofocada por las expectativas de su sociedad. Un acto desesperado de alguien que simplemente no soportaba más soledad. La historia de Juana Martínez es la historia de México en muchos sentidos. Es la historia de las personas invisibles que cometieron actos incomprensibles porque nadie les preguntó qué necesitaban. Es la historia de las mujeres cuya locura era muchas veces el único acto de resistencia que podían realizar. Y es un recordatorio de que el horror verdadero no siempre viene de lugares lejanos o tiempos remotos. A veces viene de la gente ordinaria, viviendo en casas ordinarias, amando de maneras extraordinarias y aterradoras. Cuando finalmente cerraron la puerta de la casona por última vez, después de que llevaron el cuerpo de Héctor al cementerio, después de que se llevaron a Juana a la institución, quedó solo el silencio. Un silencio profundo, cargado, que permaneció en esa casa durante décadas. Y en ese silencio, si alguien hubiera escuchado con suficiente atención, habría oído el eco de una pregunta que Juana se hacía una y otra vez. ¿Fue esto amor, o fue solo desesperación disfrazada de amor? La respuesta permanece, como tantas cosas en la historia, en las sombras del tiempo.